Bienvenidos al podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza, un espacio para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan, temas, invitados y mucho más. Iniciamos. Qué gusto, qué placer poderles acompañar nuevamente en una edición de Mentalidad Correcta a través de Zucca Guatemala, a través también de nuestros amigos de lavisionradio.net en Atlanta, Georgia, y también para todos los amigos que consecuentemente siempre nos acompañan a través del podcast en Spotify, en TuneIn Radio y también en Google Podcast. De verdad, qué placer poderles acompañar aquí en esta sesión de Mentalidad Correcta, un programa, por supuesto, lleno de muchas sorpresas, muchas cosas y especial. ¿Saben por qué? Por dos cosas es especial. Primero, porque reencontré a un amigo de muchos años que viene con un proyecto maravilloso que me pareció sensacional para poderle decir felicidades a Guatemala en esta semana que estamos acá en Centroamérica, pues hablando de lo que es la independencia y también en Guatemala especialmente, ¿verdad? Así que vamos a decirle felicidades a Guatemala a través de este programa de Mentalidad Correcta y por eso escogí algo que fuera muy de nosotros para compartir primero con toda la comunidad que nos sigue en Mentalidad Correcta y además de eso también para las personas que están en el extranjero, las personas que siempre nos escuchan a través de pues nuestras plataformas en Estados Unidos, en otros países y que son chapines de corazón, que están por ahí siempre acompañándonos. Hoy pues yo me puse una camisola celeste y blanco para hacerle honor a mi Guatemala en este 15 de septiembre, que ya quedan prácticamente pues unas pocas horas acá para poderlo hacer, pero de verdad a todos los guatemaltecos en el mundo, gracias de verdad por ser parte de esta historia de nuestro país, con su crecimiento, con su empeño, con todas las cosas que hacemos cada uno de nosotros al levantarnos todos los días para enaltecer no solo a nuestro país, sino también enaltecer un poco a nuestras familias, a cada uno de nosotros con nuestras profesiones. Así que de verdad, felicidades Guatemala en un año más de independencia, felicidades a Centroamérica también, porque algunos de los países centroamericanos, incluso México el día 16, también está en su independencia. Así que de verdad, gracias por todo eso. Ahora sí, voy a iniciar entonces esta sesión de Mentalidad Correcta. Antes de presentar a mi invitado, quiero contarles que hoy venimos a presentarles un libro maravilloso. Se llama Genialidad de los apodos guatemaltecos. Qué mejor manera que celebrar a Guatemala con nuestros apodos, con su historia. Y bueno, un guatemalteco decidió en algún momento darse a la tarea de hacer este trabajo de investigación, que no es una cosa fácil. Ya nos va a contar cuál fue el proceso. No es una cosa de un día para otro. Hay que hacer mucha investigación y bueno, llegó a una obra que se llama así, Amayaya, se llama Genialidades de los apodos guatemaltecos. Voy a hacer una breve introducción que encontré precisamente aquí en su libro, el prólogo que fue escrito nada más y nada menos por Ramiro McDonald, es semiólogo y él dice así: a mí me hubiera gustado escribir este libro, pero no he tenido ni el tiempo o he tenido el pretexto para hacerlo. Este es un texto muy dinámico que se caracteriza por ser una investigación sobre un fenómeno social, la costumbre de apodar o poner apodos, una forma de ser de los pueblos guatemaltecos. Beri Hernán Gramajo Hernández nos demuestra cómo con esfuerzo, con ahínco, se pueden investigar situaciones que para muchos pasan desapercibidas, pero sobre todo, Beri Hernán nos da un ejemplo de persistencia, de perseverancia. Este libro es el fruto de ese carácter especial que no deja de concluir lo que se ha iniciado, y a veces la paciencia es la verdadera madre de la creatividad, porque permite construir, edificar y sistematizar. Esto es parte del prólogo, hay mucho más, pero ustedes ya tendrán que darse a la tarea de leerlo. Y bueno, la presentación del libro dice lo siguiente, se los comparto. Los apodos guatemaltecos son parte del lenguaje florido que está en la imaginación, el ingenio y la habilidad del habla popular de los chapines, lenguaje que encierra diferentes connotaciones, simbolismos y hasta peculiares detalles, incluso imborrables anécdotas. Los guatemaltecos tienen esa agudeza para imponer apodos, llegan a ser
que llegan a ser suplantadores del nombre original. Exactamente así sucede. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida, como debe ser, a mi amigo Beri Gramajo, que ya está aquí con nosotros para compartir esta obra, que es una genialidad, obviamente, ahora de los apodos guatemaltecos. Beri, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por aceptar mi invitación para acompañarnos acá en Mentalidad Correcta. Amigo, qué gusto saludarte. Ahora, de manera virtual nos tocó, pero qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Raulito. La verdad es que pues es un gran gusto y un placer estar contigo. Y realmente, como tú lo decías, pues hace muchos años que estuvimos ahí trabajando en Grupo Alius y Así pues es. no nos habíamos visto hace muchos años, pero me agrada mucho realmente volverte a ver y más con esta entrevista, ¿no? Agradecerte también por el espacio que nos das. Sabes que esto sucedió por energía, siempre me gusta contar las anécdotas. Ya contigo habíamos platicado un tiempecito antes, de hecho programamos esta entrevista con mucho tiempo de antelación, pero justamente estaba buscando algo que cuadrara con este mes, con algo que fuera muy nuestro, para que la gente que está incluso fuera de nuestras fronteras pudiera disfrutar de un programa diferente, algo que le diera identidad a esta independencia de Guatemala en este 2022. Y creo que llegaste justo a tiempo con esta obra, con Gracias. esta genialidad, ¿verdad?, de los apodos guatemaltecos. Amigo, empecemos por platicar la historia. ¿En qué momento, así te lo voy a poner de fácil, en qué momento se te ocurre la idea de ponerte a investigar acerca de este tema, que seguramente pues es una tarea bastante ardua? Pero cuéntame un poquito de ese chispazo que llegó a tu vida, Beri, para poder empezar a investigar esto, y ya nos irás contando el proceso. Pero ¿en qué momento se te ocurre la idea de hacer este libro? Bueno, gracias, Raúl, gracias una vez más por la oportunidad que nos das. Quiero contarte que pues ahí sí que como bien se dice, los sueños se vuelven realidad en la medida que uno los quiera cumplir, ¿verdad? Entonces, pues en una mañana surgió la idea de que pues había una posibilidad de poder hacer un libro de apodos, ¿no? Porque empecé a estudiar, empecé a ver en las principales bibliotecas del país, a ver si existía ya algún libro que hablara sobre los apodos guatemaltecos. Y la verdad es que de ver todos los libros, realmente nunca encontré un libro que hablara de los apodos, ¿verdad? Específicamente del tema de Guatemala. Habían algunas revistas, algunos libros que hablaban más que todo de modismos guatemaltecos también, ¿verdad? Entonces, pues realmente esto es una riqueza de Guatemala, es una riqueza que tenemos nosotros los guatemaltecos, y quiero adelantarme con esto, pues tal vez no solo los guatemaltecos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Celso Lara, y pues lamentablemente ya falleció Celso Lara, un gran historiador guatemalteco. Él hacía mención de que en el caso de los apodos, digamos que los más representativos a nivel de Mesoamérica, a nivel del continente americano, pues está Guatemala, México y Ecuador. Es decir que de la cantidad de países que tenemos aquí en Centroamérica, pues en todo el continente americano, pues no quiere decir que no lo manejen, pues, pero digamos como que son más representativos en el sentido de que, por ejemplo, difícilmente existe una persona que no tenga un apodo acá en Guatemala. Sí. Entonces, y yo creo que esto, totalmente verídico. Entonces de esa manera, pues es parte de la idiosincrasia del Chapín, y yo creo que pues valía la pena tal vez hacer este libro, porque hay que dejar ciertos legados en el sentido de que pues a la gente de repente podría decir, no, pues, ¿para qué voy a leer yo un libro de apodos, verdad? Pero no, yo creo que es una riqueza que tenemos los guatemaltecos y que de alguna manera tenemos que aprovechar y ver y dar a conocer al mundo, pues, lo que tenemos aquí, y la manera como esa habilidad de los chapines que tienen hoy, especialmente con el tema de las redes sociales, pues ahora esto ha aumentado
lejos de que los apodos queden excluidos, no, han aumentado ahora con el tema esto de las redes sociales, porque pues es tan fácil ya pues poner un sobrenombre a cualquiera, ¿verdad? Así es, Beri. Para contarle a nuestra gente que nos está escuchando, que nos están viendo en una transmisión en vivo, les quiero contar que pues nuestro amigo Beri Gramajo es periodista profesional, es licenciado en Ciencias de la Comunicación. También previo al libro del cual estamos hablando hoy, había publicado el libro Guía de Campaña Política del Poder Local, ¿verdad? Y está también preparando una obra más. Así que les quería dar este dato y ahí viene mi siguiente pregunta, Beri. El periodismo, la comunicación, ¿influyeron en algo como parte de este proyecto o crees tú que las herramientas que obviamente da la comunicación te motivaron también a realizar y a escribir libros? Yo creo que sí, es parte de la formación, creo yo, de uno, y efectivamente el periodismo, yo tuve la oportunidad de hacer pues algunos años periodismo, pero también en las aulas académicas pues también se forman para esto, y yo creo que de alguna manera tienen que incluir las dos cuestiones ahí para poder de alguna manera trabajar este tema de los libros, que si uno quiere, pues que hay mucha gente que por ejemplo me dice yo quiero escribir un libro, pues es que no tienes que pensar mucho, escríbelo. Yo te decía en el tema del libro, porque lo pongo mucho, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo mi amigo cubano, Freddy Torres Mejía, que le envió un saludo allá a Lima, a Lima, Perú. Allá vive aquel ahora. Entonces, pues yo te digo, con las inseguridades que tiene el ser humano, ¿verdad? Uno a veces tiene miedo por que querés aventurar algunas cosas y desconoces eso, y entonces tenés miedo de poder ver si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces yo, viendo eso, yo tenía mucha confianza con Freddy, y yo me le acerqué y le dije, mira chico, le digo, mira papi, yo trataba de hablarle al tipo cubano, ¿no? Mira papi, yo quiero hacer un libro, le dije, hoy quiero hacer un libro de apodos. Y entonces se me queda viendo y ¿estás loco, chico? Me dijo, ¿estás loco? ¿Quién te puede estar leyendo ese libro? Pues yo no sé, le dije, puede ser que nadie lo lea, o sea, y nadie lo compre, pero igual yo lo quiero hacer, le dije. Y yo vengo aquí porque yo quiero que tú me ayudes, ¿verdad? Y entonces, bueno, le pedí el apoyo a él para que entre los dos los hiciéramos, pues, pero lamentablemente pues hubieron unas circunstancias que se dieron ahí, y al final de cuentas pues yo terminé haciendo el libro, ¿verdad? Y hoy por hoy yo agradezco mucho a los paisanos que están en la Unión Americana, porque es en donde más se vendió el libro, ¿no? Ok. Beri, antes de entrar de lleno al contenido del libro y a explorarlo un poquito, y que nos vayas contando también anécdotas del proceso de él, ¿verdad? Para que la gente luego que ya pues pueda adquirirlo, pueda curiosear un poquito más de todo lo que tiene este fabuloso libro. Quiero que me hables un poquito de la portada, por favor, del libro, para que la gente que nos está viendo ¿cómo se llama? Obviamente, déjame, no calculo muy bien acá, para que nos cuentes un poquito, para que no se me pase ese detalle. Hablemos un poquito de la portada del libro, por favor, para que la gente lo conozca también. ¿Cómo surgió? ¿Quién te apoyó? ¿Por qué estas figuras? Háblanos un poquito de la portada. Bueno, te cuento. La verdad es que esto es parte de complemento de un apoyo que también tuve de mis hijas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del diseño del libro, pues los dibujos y todo lo que tiene que ver con el dibujo lo hizo mi hija Catherine, y en el caso de la edición del libro y la corrección, e incluso la diagramación y todo eso, lo hizo Paola. Entonces, como ves, hay parte de un proyecto familiar también ahí, ¿verdad? Entonces, claro. Pero en el tema del nombre, pues el nombre es Camayaya. Yo de todos los apodos que yo logré recopilar en el libro,
pues me parecía más significante este nombre de Camayaya y esa fue la razón por la cual pues la parte de la genialidad de los apodos guatemaltecos ya la tenía, pero había que ponerle el nombre, ¿no? Y ahí por ahí surge el tema de la portada. Háblame un poquito de Camayaya, por favor, antes de que también se me vaya a olvidar de qué se trata. Yo voy a ser honesto, una palabra que no escuchaba y que no conocía. De hecho, podría decirte que no sé el significado y previamente, cuando nos reunimos contigo, no te lo quise preguntar para hacerlo como parte de este proceso para que muchos como yo que no la conocemos la palabra, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Correcto. Bueno, de hecho, fíjate que yo me sorprendí un día porque en el tema del Facebook, en el tema de la página del libro, me escribió una persona de Sinaloa, no sé, pero era la parte norte de México, ¿no? Y que le interesaba el libro y que quería comprar el libro, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, en el caso de la familia de ellos les decían de esa manera también Camayaya. Entonces le llamó mucho la atención, o sea, allá en Guatemala también hay Camayaya, decía él, ¿verdad? Entonces, pero tal vez es algo muy, que te digo, muy remoto, pues, que haya pasado eso y que incluso ellos tuvieran también ese apodo allá en México, ¿verdad? Pero, es decir, en el tema de Camayaya es un personaje de la antigua Guatemala, se llama Roberto el personaje y efectivamente pues desde chico le pusieron Camayaya, aunque él mencionaba que dice que hay dos versiones en torno al apodo, ¿verdad? Uh-huh. Lo cierto es que dice que él tenía a su amigo que le decían camarada, ¿verdad? Pero él no le podía decir camarada y él dice que le decía Camayaya en lugar de decirle camarada, ¿verdad? Y a raíz de eso dice que le pusieron. Pero realmente los amigos cercanos a él, ellos cuentan otra versión, que no es esa la real, ¿verdad? De dónde surge Camayaya, sino que dice que cuando estaba muy chamaco, muy pequeño, pues como tú conocerás, aquí en Guatemala pues es muy común que los niños en la calle se pongan a jugar las tradicionales chamuscas, ¿no? Y entonces a raíz de eso dice que este Roberto estaba en la calle jugando la chamusca. Él vivía con su abuela y dice que la abuela ya le había dicho a él que se entrara, ¿verdad? Pero él no hacía caso, seguía jugando el fútbol con los demás compañeros. Y de repente dice que la señora ya enojada se paró en la puerta de la casa, ¿verdad? Y dice que le dijo, Roberto, le dijo, a la cama, ya, dice que le dijo, pero te quiero dar la expresión esa de que fue enojada la señora y que le palmeó con las manos, que eso era una cosa ya de enojo, ¿no? Y entonces ahí dice que los amigos fue que le pusieron Camayaya, ¿verdad? Porque sale de Roberto a la cama, ya, ¿verdad? Y entonces por ahí es que sale realmente el apodo de Roberto, este personaje de la antigua Guatemala. Beri, yo creo que la palabra que utilizaste para el nombre del libro que habla de genialidad, creo que en la descripción, incluso cuando leíamos la presentación, creo que le da al guatemalteco esa genialidad de la ocurrencia de sacar las historias y sacar todo eso de cosas tan particulares, porque imagínate, en el caso de Camayaya tiene dos historias, dos versiones que las dos tienen toda la lógica del mundo para poderse aplicar, y yo creo que en la vida, no sé si existe algún estudio en Guatemala directamente, pero yo, por ejemplo, recuerdo a lo largo de mi historia, casi 50 años de edad, creo que me han puesto una infinidad de apodos, pero creo que he pasado como por 2, 3 que han sido como los más significativos, y regularmente los apodos surgen de características muy personales de nosotros, ¿verdad? Porque existe el chino, existe el gordo, existe el colocho, existe el pelón, o sea, existen, pero regularmente vienen de muchas de las características de nosotros. ¿Eso tiene mucho que ver con los apodos como parte de tu investigación o cómo se justifica un apodo? No, es precisamente, cabal, lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Tiene que ver mucho todo el tema
el tema de las características físicas del personaje. Por ejemplo, lo más común aquí en Guatemala, por ejemplo, te podría yo mencionar, a ver si tengo yo chance de mover la cámara para mostrarte un poquito el set que por tenemos favor. acá. Me parece. A ver si sale. A ver, espérame, ahí creo que está. Ahí está. Entonces, no sé si logras ver, pero acá, por ejemplo, o lo muestro yo acá, Ajá. yo acá mejor. A ver, los voy a mostrar. Por Cuéntanos ejemplo, qué nos estás mostrando está, para la gente que nos está escuchando. Digamos, acá, digamos, está la tortuga, ¿va? Que nosotros normalmente le decimos acá en Guatemala, ¿va? Ajá. Entonces, la rana, por ejemplo, o el sapo, ¿verdad? Esto es muy común que le pongan apodos a la gente, ¿verdad? El pescado, ¿verdad? El pescado, por ejemplo, conocemos aquí en Guatemala al famoso pescado Ruiz, ¿verdad? Así es. Y así, ¿verdad? Hay la infinidad de apodos en torno a los animales. Esto también no es nada nuevo. Esto pareciera ser que nosotros lo estamos inventando, pero no. Esto, nuestros grupos precolombinos, ellos ya utilizaban los apodos como una forma de comunicarse también, ¿verdad? Es decir, podemos consultar, por ejemplo, el Memorial de Sololá, el Tradicional de Achí, el Popol Vuh. El Popol Vuh está lleno de apodos, ¿verdad? Y van enfocados precisamente a los animales, ¿no? Y hoy vemos que, por ejemplo, la mayoría de apodos en Guatemala, pues tienen que ver con los animales, ¿verdad? En el caso de algunos personajes, por decirte, el Coche, que es muy famoso aquí, ¿verdad? Uh-huh. O el cerdo, como se conoce, Coche, cerdo, ¿verdad? Que nosotros le decimos, en otro lado, pues de pronto les dicen de otra manera, pero digamos, eso tiene que ver con el mono, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. El mono, y por ejemplo, tuvimos el tema de los presidentes, el pollo ronco, el conejo del Che, el gavilán, Álvaro Colón, ¿verdad? Es decir, que si tú ves, pues eso estaba bastante enfocado al tema de los animales, porque también es parte de una costumbre que ya viene de estos tiempos remotos, ¿no? Voy a leerles un pequeño párrafo de donde empieza el viaje por este fabuloso libro que se llama Genialidad de los apodos guatemaltecos, y es en la página 10 aparece el primer capítulo que habla precisamente del origen de los nombres. Solo les voy a leer un pequeño párrafo nada más para ir tomando un poquito de referencia de este trabajo de investigación tan extenso que hizo nuestro amigo Beri para crear esta obra. El origen de los nombres. El ser humano siempre se ha interesado por conocer el pasado, en especial los inicios de su especie en la Tierra. Al tratar de conocer el origen de los hombres, inevitablemente hay que recurrir al comienzo de la humanidad, ya que el hombre es el principal promotor y creador de los calificativos de pila. Los ha utilizado como un elemento identificador de su género, de las cosas y también de los animales. Para ir a los orígenes de los seres humanos y de los hombres, existen varias teorías que hablan del umbral del universo, y entre las más reconocidas están la teoría del Big Bang y la teoría también religiosa, que son parte de este proceso. Y yo creo que es tan bonito, o sea, ¿dónde está la magia realmente en la historia? Y ahí se extiende realmente les voy a decir, desde la página 10 hasta la página número 15, está resumida parte de la historia del origen de los nombres, para que cuando lo vean, ahí van a encontrar datos espectaculares. Pero ¿cómo es eso que nacemos con una identidad? O bueno, los nombres todos lo sabemos, ¿verdad? Yo tengo el nombre de Raúl porque resulta que parece que era el novio de una tía o algo así, entonces me pusieron Raúl. Mi primer nombre es Sandro porque resulta que Sandro era un artista que mis tías y mi mamá todas enamoradas de él, entonces me pusieron Sandro. Pero ¿qué viene la cultura y ahora dice, no, pues sí tiene sus dos nombrecitos, pero digámosle el pelón, más fácil. Y ahí
crecemos con todo eso. Entonces realmente la historia nos ha dado esa parte, y ahí es donde me quiero ir al capítulo 2 de tu libro, donde ya empieza el origen de los apodos guatemaltecos. Hablemos un poquito de esta parte en este capítulo. ¿Qué es lo que nos cuentas? ¿Qué es lo que se desarrolla en la página número 18, de donde empiezan los apodos guatemaltecos? A ver, platícame un poquito desde tu punto de vista y tu historia. Correcto, lo bien decía de que por ejemplo, el historiador Celso Lara efectivamente decía que precisamente el tema de los apodos pues varían de, como te digo, de región a región, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la costa, en el tema del norte es más bullanguero, es más alegre el tema de los apodos. En el tema de la costa, como te decía, va más pegado al tema característico de las personas, pero en el tema del occidente, por ejemplo, va más pegado al tema de la cosmovisión maya, a todo ese mesticismo que hay en el tema de la cosmovisión maya, ¿va? Entonces, precisamente por eso es que los apodos también varían, ¿verdad? Realmente aquí falta un poco hablarte, por ejemplo, que debería de dar una parte de los apodos en el tema de nuestras lenguas mayas que hay, ¿verdad? Entonces queremos incluso en la segunda edición ver si podemos meter pues algunos apodos en esos idiomas, ¿verdad? Porque también se manejan precisamente con toda esa riqueza cultural que hay del país, ¿no? Entonces varía mucho, como te decía, de región a región, pero principalmente la habilidad o la agudeza que tienen las personas de poner un apodo va enfocado básicamente a temas de características, ¿verdad? A temas de características que tienen mucho que ver con la forma de ser de la persona, ¿verdad? Y pues de ahí salen, ¿verdad? Por ejemplo, hay apodos que son muy familiares, apodos que, por ejemplo, en el caso de los familiares, ¿qué te digo? Hay por ahí una compañera que le dicen mamota, ¿verdad? Mamota, o sea, los hijos le pusieron mamota, ¿verdad? Entonces, eso va más pegado al tema de familia. Por ejemplo, la mamá siempre le va a decir nena a la hija, aun cuando la hija ya tenga 40, 50 años, ¿verdad? Sí. Es decir, mi negrito, mi gordito, de esa manera se ven el tema de los apodos en temas más que todo de familia, ¿verdad? Pero también hay apodos que realmente pues la misma gente ha tenido esa agudeza de que si te miran chenqueando o tenés un problema de tu pierna o de lo que sea, por ejemplo, ya ven esa característica física de la persona y eso pues puede dar lugar a que también le pongan este apodo, ¿verdad? Y de esa cuenta pues vemos a muchos personajes, a mucha gente que pues es conocida con ese apodo, ¿verdad? De las formas, de las características básicas que la gente tiene, ¿no? Beri, y a nuestros amigos que están en compañía de nosotros en esta sesión de Mentalidad Correcta, estamos celebrando a Guatemala en una independencia más acá en Mentalidad Correcta, hoy con un súper invitado, Beri Gramajo, que nos está platicando un poco de todo lo que llevó la creación de esta genialidad de apodos guatemaltecos, así se llama el libro, Camayaya, y para que ustedes pues más adelante también puedan investigar un poquito. Me alegró y me satisface el hecho de que por ahí no lo sabía, que de repente pueda venir una parte 2 de esta aventura. Qué bueno, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Quiero compartir algunos saludos que están llegando en esta transmisión en vivo para que la gente está pues muy atenta a Mentalidad Correcta y obviamente a lo que hoy nos está contando Beri Gramajo. Aquí va el primer saludo, dice por ahí Moreno Billy, dice felicitaciones Beri, Oman Gramajo Hernández, felicitaciones, dice. Sí. Muchos saludos a todos los amigos que pues están conectados y que pues agradecerles el apoyo también, porque sin la gente que apoya ese tipo de proyectos pues tampoco se puede hacer mayor cosa.
Así es. Pedro Hernández dice saludos amigo y muchas bendiciones siempre. Pedro Hernández. También tenemos el saludo por acá en esta sesión de Mentalidad Correcta para nuestro amigo Beri. Quetzalito Tours dice saludos desde Salamá, Baja Verapaz, atentamente. José Guzmán, Quetzalito Tours. Nos escribe por acá. Qué bueno. Precisamente, me gustaría, por ejemplo, en el caso de Quetzalito es un amigo y es uno de los personajes de Camayaya también, entonces de repente o de pronto tener tú la oportunidad de entrevistarlo. Es un personaje en Salamá, él trabaja mucho en el tema de el tema de la biodiversidad, en el tema de la protección del quetzal, efectivamente, ¿verdad? Y entonces esta es una persona que sabe mucho del tema del quetzal, de nuestra ave símbolo, y pues de pronto tuvieras la oportunidad tú de entrevistarlo también. Vamos a hacerle la invitación. Ojalá que se deje. Ya lo podemos programar de una vez para octubre. Me parece súper interesante y no hemos hecho algo como esto. Así que Quetzalito Tours, ya sabes, octubre tienes una fecha con nosotros acá. Ojalá me des la gran oportunidad de platicar contigo. Por ahí vamos a hacer el contacto a través de Beri seguramente. Gracias de verdad. Y sí, lo vamos a hacer. Vas a ver que sí. Viene también un saludo de Antonio Navas. Dice saludos cordiales, Beri. Así mi paisano Antonio. Muchas gracias, Antonio. Bueno, también nos escribe Moreno Billy, dice Beri el Colocho. Pues no, realmente mi apodo, ¿verdad? Mi apodo realmente es Chaleco, no es Colocho, ¿verdad? Aunque algunos me dicen Colocho, ¿verdad? Pero realmente mi apodo es Chaleco. ¿Podemos preguntar por qué? Claro. Fíjate que eso pasó bastante peculiar, ese término de dónde surge el apodo mío. Yo soy, a mucho orgullo, soy nacido en Champerico. Vivimos en los tiempos donde pues difícilmente uno salía del puerto, ¿no? Para viajar a Retauleo, por el simple de ser lo más lejos que uno llegaba, ¿verdad? En una ocasión mi mamá me dijo que la tenía que acompañar y que íbamos a ir a Shela. ¿Te imaginas ir a Shela? Y pues yo lo único que sabía o decían era que pues hacía frío, ¿verdad? Y pues nosotros en la costa no tenemos esa opción de tener abrigos, ¿verdad? Porque pues no lo necesitas, es difícil que tengas frío en la costa, ¿verdad? Y entonces, pues yo no sé de dónde surgió, de dónde saqué un chaleco, ¿verdad? De esos que en la actualidad pues la gente se pone para encima del saco, para el saco y tiene el chalequito ahí, ¿verdad? Era un chalequito de tela, ¿verdad? La cuestión es que como ya nos íbamos a ir y mi mamá no se apuraba, entonces como unos chamacos salía uno a jugar al patio y bueno, venía mi amigo, uno de los que también yo aprecio mucho, Chimbombo le dicen a él de apodo, ¿verdad? Entonces Chimbombo, cuando me vio él con el chaleco, él me gritó Chaleco y de ahí surgió el apodo de Chaleco, ¿verdad? Y entonces ya no me lo quitó, el Chimbombo ya no me lo quitó, me siguió diciendo Chaleco y entonces cuando jugábamos pelota, pues también ya los compañeros ya no me decían mi nombre, sino que me decían Chaleco, ¿verdad? Entonces yo era conocido como Chaleco. De hecho, en el puerto pues ya muy poca gente me conoce como Chaleco, ¿verdad? Porque también van cambiándose, porque como yo ya tengo rato de no vivir en el puerto, pues algunos, solo los amigos que nos quedamos en la infancia, pues saben mi apodo y de esa manera es que me llaman. Bueno, gracias por compartirlo, Beri. Chaleco, entonces. Ahora ya lo sabemos todos también, para la gente que está con nosotros. Voy a seguir saludando a más personas. Gracias a Josefina Carranza, dice, bendiciones, viejito. Nos escribe por acá en esta transmisión de Mentalidad Correcta. También Óscar Alejandro Morán Aguilar dice, ánimo, mi amigo Beri, tu libro es de gran valor. Eso se da cuenta uno a leerlo, escribe por acá. Vamos a seguir leyendo más mensajitos por acá. Leida Juárez, felicitaciones y saludos desde New York. Oh, wow, muchos éxitos para ti. También nos escribe, déjame ver, tengo varios, vamos a adelantarlos para que no se queden por acá en esta sesión de Mentalidad Correcta. Edmi Aguilar de Imeri, éxitos y bendiciones, Beri Orman Gramajo, dice.
quiero saludar a mi gran maestra. Ella fue una de mis maestras y la verdad es que la aprecio mucho, la quiero mucho, le tengo mucho cariño a señor Edmi. Pues quiero contarte también que antes de ser periodista yo fui enfermero y ella fue una de mis instructoras en ese tiempo, ¿verdad? Y la verdad es que le tengo mucho aprecio, y aprovechando también que ella me está enviando saludos, quiero saludarla a ella también. No hay problema, gracias de verdad por estar conectada con nosotros y compartir este tema tan maravilloso. Y bueno, claro que ya se conocen por ahí. Kamayaya dice, gracias por su apoyo. Escriben aquí también. Déjame, hay otro por acá. Iris Ivette escribe, interesante, ¿dónde se puede comprar tu libro? Respondamos esa pregunta de una vez, por favor, amigo. Gracias, Raúl. Sí, el libro está en las principales librerías de aquí del país, ¿verdad? Está en Artemis el Inter, está en Sofos, está en The Museo, en Piedrasanta. Ahí se pueden encontrar el libro, ¿verdad? Muy bien, igual lo vamos a repetir de nueva cuenta al final antes de despedirnos para la gente que se quede atenta por ahí, donde lo puede encontrar. Por ahí nos habló nuevamente Quetzalito Tour, por ahí nos mandó un mensaje un poquito amplio. Dice, gracias amigos de Zucca por dar a conocer este libro, Kamayaya, presentándonos la maravillosa entrevista de nuestro amigo Beri. Le saludo fraternalmente desde Salamá, Baja Verapaz. Beri me incluyó en este libro por el apodo Quetzalito Tours, pues desde niño me dicen Quetzalito en la localidad de Salamá. Atentamente, José Guzmán, operador y guía de turismo local de Baja Verapaz, Inguat, Quetzaltenango. Y bueno, por ahí nos pone su correo electrónico también. Gracias por la información. Y bueno, uno de los protagonistas llegó entonces también para compartir con nosotros. Ya lo habíamos saludado, ¿verdad, Beri? Claro. Pues agradecerle a todas las personas realmente que están apoyando y que están viendo la transmisión, ¿verdad? Claro que sí, voy a pasar rápido por otros saluditos para no dejarlos por acá. Javier Blanco dice, esperamos con ansias la segunda edición, éxitos. También aparece Yiwali, dice, saludos a ambos, felicitaciones por tu programa, Raúl, muchas gracias de verdad por compartirlo con nosotros siempre, yo muy encantado cada semana de conectarnos por acá. Carlos Tonoc dice, buenas noches, saludos Raúl y a Beri, muchos éxitos. Déjame ver por acá, tenemos más saludos. Solo que me permita por acá la computadora poderlos transmitir. Quetzalito Tour dice gracias, sí, con mucho gusto, claro que sí. Entonces ya amarramos la entrevista con Quetzalito para octubre, listos. Ruth Lacancheana dice saludos Beri desde Escuintla. Ya voy a llegar casi al final. Héctor Gabriel Herrera Ruiz dice felicitaciones Gramajo. Por acá aparece Moreno Billy nuevamente. Dice, ahora será Don Chaleco, escriben por acá. Hoy se vale comentar eso porque estamos hablando precisamente de los apodos. Jasmine Tello dice, felicitaciones Beri, que Dios te bendiga siempre. También aparece Víctor Villatoro, dice, no sabía de ese talento mi Beri, gracias por haber visto en Champé, me imagino que es. No sé si es un paisano de okay. Que reside en Los Ángeles, California. F. Joaquín Hernández dice saludos Beri, y por último, el último mensajito por acá que voy a compartir, dice de Yasmín Tello, le mandamos saludos a Alma Aquilev y a Yasmín Tello. Ahí estamos, ya nos pusimos al día un poquito con algunos de los saludos. Déjame ver, entró uno rezagado por acá de Adolfo Argueta que dice cuando mi amigo Beri nació, lo hizo en una ceiba asistido por una comadrona. Eso nos escribe por aquí Adolfo. Sí. Bueno, es que cabal es una de las cosas que también pues me gusta compartir, porque yo creo que fue una experiencia única. Tuve el privilegio de nacer bajo la sombra de una ceiba, ¿verdad? Bueno, no era tanto de sombra porque era de noche, ¿no? Y entonces pues ahí nacimos y la verdad es que a mucha honra nos orgullece mucho eso, porque realmente fue un momento tal vez bastante difícil para mi madre, pero gracias a Dios pues estamos aquí vivos, ¿verdad? Estamos vivitos y coleando, ¿eh?
Así es, amigo. Bueno, voy a seguir viajando nada más para dejarlos picados acerca de este fabuloso libro que se llama Genialidades de los Apodos Guatemaltecos. Ya nos había mencionado, Beri, algo de esto, pero es increíble también que incluso, o sea, ha llegado a ser tan importante el manejar apodos que ninguno, incluso de nuestros presidentes, se ha escapado a la historia de eso. Y en la página número 22 hay un capítulo que nos habla precisamente de los apodos de presidentes guatemaltecos. Ya nos habías mencionado algunos de esos, pero me da realmente la curiosidad, ¿verdad? Que desde el primer presidente que reportas aquí en tu libro empezó en 1844 con Raca Raca, y así empezó el desfile de mencionar a grandes como José María Orellana, que le decían Rapadura. Vamos a irnos hasta donde está el año 1951, Jacobo Arbenz Guzmán con El Soldado del Pueblo. Reconozcamos algunos de los que ya conocemos en la actualidad. Vamos a Efraín Ríos Montt, el general, nuestro Vinicio Cerezo, el Colocho, y bueno, llegamos un poquito más a la actualidad. Ya nos mencionabas a Óscar Berché, el Conejo, y también a Otto Pérez con Mano Dura, y así, o sea, ni siquiera las autoridades de nuestro país se han salvado de los apodos. Sí, así somos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, existe esa agudeza de los guatemaltecos, y bueno, había que dejarlo plasmado, porque es parte de la idiosincrasia del guatemalteco prácticamente. Beri, el siguiente capítulo me gusta y me llama mucho la atención que nos hables un poquito de eso, y ahí voy a hacer una pequeña acotación en el sentido de que hay personajes que conocemos en la historia de nuestra Guatemala que los conocemos por su apodo y no por su nombre, y tal vez ni sabemos, o sea, ni mucho de su historia, ¿verdad? Por ejemplo, puedo mencionar el Zorro, puedo mencionar también a Velorio. O sea, si yo hiciera una pregunta de examen, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre real de Velorio? Quizá mucha gente no lo sepa, pero sí saben quién es Velorio. Y así sucesivamente, en el libro nos haces una descripción de muchos de esos personajes que conocemos más por el apodo que en sí por su nombre, el cual le pusieron en casa. Es interesante eso, ¿no? Y es un acontecimiento que me encanta que hayas plasmado en este libro. Sí, efectivamente, sí. Es bastante peculiar eso, porque en el caso de los personajes está esa parte. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de todavía entrevistar a la señora, a doña Juanita o doña Concepción Ramírez, la señora de la Choca, ¿verdad? Ajá. Y entonces, lo interesante también de todo lo que tiene que ver con el tema de las entrevistas es que en el caso de los apodos, difícilmente no haya una anécdota detrás de ese apodo, ¿verdad? Todas las personas tienen una anécdota y bueno, han tenido, ahí sí que nos han apoyado en el sentido de poderla contar también, y de esa cuenta pues tuvimos también la oportunidad de entrevistar a grandes personajes de Guatemala que pues de una u otra manera han sobresalido y han puesto en alto al país, ¿verdad? Quiero terminar otra parte. Hay muchos, y se los quiero describir básicamente, después de que hablamos de los apodos guatemaltecos, viene un capítulo muy interesante que habla de los apodos de los presidentes, ya los habíamos mencionado, los apodos de personajes guatemaltecos también, luego la genialidad de los apodos guatemaltecos, anécdotas de los apodos, y llego a esta parte del libro donde habla de la semiología de los apodos. Yo sé que es un término que se maneja mucho en comunicación, mucha gente no lo conoce, pero háblame un poquito de este capítulo. ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo para que la gente también sepa un poquito de esta parte que es bien importante respecto a la historia, la semiología de los apodos? ¿Qué trabajo investigaste por ahí? ¿Qué es lo que nos estás contando en el libro? Claro, el tema de la semiología pues es bastante importante porque pues eso lo que te hace es estudiar los signos, ¿verdad? Y de esa cuenta pues el tema de los apodos está llena, hay una riqueza de signos detrás de ese personaje. Es lo que te hablaba, por ejemplo, el tema coche, ¿verdad? Es muy común que a una persona le digan coche, pero puede ser que digamos que le digan coche por sus modales, o puede ser que sea demasiado gordo, o puede ser que se parezca incluso al animal, ¿verdad? Entonces, como ves, ahí hay diferentes signos dentro de un mismo apodo, ¿verdad? Y de esa cuenta es que pues tratamos de poner esa parte de la semiología, porque por ejemplo
el maestro Ramiro McDonald, a quien también le envío un fuerte saludo al maestro, él fue bastante apoyo para poder tocar ese tema de la tecnología de los apodos. Él ha manejado mucho ese tema, ha estudiado mucho ese tema, y bueno, pues él hacía la mención, ¿verdad? Incluso, fíjate que dice que hay apodos descoloridos, ¿verdad? Como los hay coloridos, ¿verdad? Aquí en Guatemala la mayoría de apodos son coloridos, ¿verdad? Pero también hay descoloridos, hay apodos tristes, ¿verdad? Y prácticamente toda esa gama de signos que están dentro de los apodos, y que obviamente la semiología es lo que lo maneja, ¿verdad? Y de esa cuenta es que esa parte última de los apodos, pues quisimos poner ya una versión ya más profesional o académica en el tema de la semiología de los apodos, de qué manera pues las personas tienen un significante al final de cuentas, ¿verdad? Beri, me encanta mucho este trabajo, y yo creo que quiero que me cuentes un poquito también del proceso del libro en general. Yo sé que esta investigación obviamente tuvo que haberte llevado años, mucha ayuda de muchas personas, viajar incluso para ir a investigar un poquito más cerca acerca de dónde surgió toda esta historia, documentar la historia. Creo que al final este trabajo periodístico obviamente nos enorgullece a todos los guatemaltecos, pero me imagino que Gracias. A tu familia, que también es parte del proyecto, y a ti te enorgullece muchísimo, porque no supongo que fue un trabajo muy fácil, fue un trabajo muy difícil. Cuéntame un poquito de todo ese proceso para poder llegar a esta obra. Correcto, fíjate que pues me llevé cerca de 7 años para poderlo hacer, y te soy sincero, hubieron momentos en que pues de pronto ya tirábamos la toalla, ¿verdad? Porque ya tenía demasiados borradores y al final de cuentas faltaba mucho, pero lo importante de esto es que de ahí mismo fue surgiendo todo el diseño del libro en el tema de la escritura, ¿verdad? Y pues también habían partes que te fortalecían, en el sentido de que por el trabajo de comunicador yo tengo la oportunidad de viajar por todo el país, y bueno, yo aprovechaba eso para acercarme a la gente, o decirle a la gente: mire usted quién es el personaje más famoso aquí en, por ejemplo, por decirte, en Chiquimula, ¿verdad? Tú vas a Chiquimula y preguntas por el Mañas, de seguro te dicen: mire, el Mañas allá vive en el Molino, ¿verdad? Entonces son personajes que realmente son reconocidos en su departamento, en su municipio, y entonces todo ese proceso se fue dando. Y bueno, como te decía, tal vez hubieron momentos en que pues ya no quería hacerlo, desistir de eso, pero también esa parte cuando tú vas y que la gente pues te apoyaba, en el sentido de que, por ejemplo, en Cobán está un personaje que le dicen el Negro Black, ¿verdad? Entonces él dice, o cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, me decía: mire, a mí no me diga mi nombre usted, a mí dígame mi apodo. Y mucha de la gente, esa característica se da mucho en el país, ¿verdad? A la gente prefiere poner que le digan su apodo y no el nombre precisamente, ¿verdad? Y de ahí que salgan muchas anécdotas, por ejemplo, de que tú vas y preguntas por fulano de tal en algún pueblo, pues te dicen: no, ¿sabe quién será? No lo conocemos, ¿verdad? Pero tú ya venís y decís: mire, es el Mañas, es cualquier otro apodo, pues efectivamente la gente dice: no, mire, ahí vive, ¿verdad? Vive cerca. Entonces eso es lo que pasa prácticamente, ¿verdad? Entonces por eso te decía que pues llegaron momentos en que pues de pronto ya uno quería desistir de ese tema, y de seguirlo haciendo, de que uno viajaba, y pues también te encontrás con gente que tampoco te lo quieren decir, o porque no les agrada el apodo, no quieren que se lo digan y no quieren saberlo, ¿verdad? Entonces en Petén surgió algunos anécdotas en el tema ese, porque los cuates también lo joden a uno, ¿verdad? Yo tenía algunos amigos ahí y me dicen: mira, entrevista a fulano de tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le dicen Mario Loro, pero a el señor no le gusta que le dijeran Mario Loro, ¿verdad? Entonces, para él era bastante enojado que le dijeran ese apodo, ¿verdad?
Y entonces, Sí. pero ahí mismo, todas esas anécdotas al mismo, yo tuve la oportunidad de irlas plasmando, ¿verdad? Y de esa manera es que yo siento que el libro pues se vuelve jocoso, se vuelve algo que la gente lo lee y empieza a leerlo y lo termina, me imagino yo, lo termina leyendo todo, ¿verdad? Porque le llama la atención prácticamente de las historias, por ejemplo, del Lencho Patas Planas, ¿verdad? Uh-huh. El Lencho Patas Planas, hay una historia ahí que el hijo me la contó porque lamentablemente pues él ya había muerto, pero surge ahí de dónde es que sale el Lencho Patas Planas, ¿verdad? Y así la mayoría de apodos que están inmersos ahí pues surgen precisamente así, ¿no? Y como te decía, pues hubo momentos que al final de cuentas ya llegaba el momento de que ya no lo quería hacer, pero gracias a Dios lo terminamos, ¿no? Y la otra parte fue poder que te digo yo, la impresión del libro, ¿verdad? Entonces pero la parte esta, pues tal vez un poquito de temas de que pues no se vio tanto la calidad. Queremos que en esta segunda edición, pues ya tener un poquito más de más calidad en el tema del texto e incluso en el tema del libro en sí, de la forma en cómo va a ir diseñado el libro, ¿verdad? Para que sea más agradable a toda la gente, ¿verdad? Ahí está. Aquí lo tengo junto a mí, obviamente, el libro, y ahí tiene mi dedicatoria, pero esas no se las voy a contar, solo se las voy a mostrar aquí, porque aquí pues lleva uno de mis apodos, por supuesto, plasmado para que quede en la historia. Correcto. Quiero saludar a algunas personas más que están con nosotros, pero quiero hacer una dinámica, quiero despedir este programa de Mentalidad Correcta, y quiero que las personas que están conectadas en este momento sean muy honestas. Yo sé, y yo lo dije al principio, todos hemos pasado en nuestra historia por uno o dos apodos. Ya nos dijo Beri que a él, pues el apodo más, digamos, significativo que tiene es Chaleco. En mi caso, a mí me dicen Toto, y es una cosa familiar que al final sigue la historia de que una prima que tenía una edad muy igual a la mía no sabía pronunciar mi nombre, entonces me empecé Toto, y al final, pues yo para toda la familia soy Toto, ni Raúl ni Sandro, soy Toto. Entonces creo que todos tenemos algo. Quiero que por favor me escriban las personas que están conectadas hoy cuál es el apodo más significativo que han tenido en su vida. Escríbamelo y con eso voy a ir despidiendo el programa. Al final voy a mencionar algunos nombres y algunos apodos que nos sugieren, así que escríbanlo en este momento mientras vamos platicando con Beri. Voy a enviar algunos otros saludos por acá. Bueno, ya se dejaron venir con los apodos, creo yo, pero bueno, vamos a dejar otros por acá. Por acá aparece Omar Torres, dice: bendiciones Beri, salud desde Jalapa, la morena climatológica de Oriente, nos escribe por acá. Torrefuerte, un saludo a Torrefuerte. Así es. También nos escribe nuestra amiga Jessica Osorio. Qué gusto saludarte, Jessica, dice por acá. Qué genial, saludos genial, Raúl. Y por ahí nos escribe hola Beri también. Es colega, comunicadora también, Jessica, ¿verdad? Claro, sí, es periodista, reconocida periodista. Bueno, esos dos saludos creo que tenía pendientes por ahí. Ya están llegando los apodos, con eso me voy a ir despidiendo, pero antes, Beri, mira que el tiempo, yo sabía que no lo iba a sentir, me hubiese gustado leer el libro completo, pero la idea es que la gente que está conectada y que aún no lo tenga, pues vaya a buscarlo. ¿En dónde lo encontramos nuevamente, Beri, por favor? Por el momento, ¿dónde lo podemos conseguir? Gracias. Sí, te decía que está en Artemis Edinter, está en Sofos, está en The Museo y en Piedra Santa. Muy bien, y por ahí vamos a ir ya viendo si lo subimos a alguna plataforma para que también la gente en el extranjero pueda, pues de repente conseguirlo, ¿verdad? Porque vale la pena que llegue a todos los guatemaltecos por ahí regados en el mundo. Viene entonces una segunda edición. Beri, cuéntame brevemente qué más proyectos tienes relacionados a la comunicación. Sé por ahí que también viene por ahí otro libro totalmente distinto. Cuéntanos un poquito de tus planes a futuro. Claro, sí estoy por sacar un libro que es precisamente parte de la historia de mi papá, que tiene que ver con las visiones de mi padre. Se llama incluso el título del libro, que lo tengo ahí pendiente, ya es poco lo que falta por editarlo y primero Dios lo vamos a sacar porque es algo que está pendiente y lo quiero hacer, ¿verdad? El tema es más que todo cristiano, pero tiene que ver con esas visiones que él tenía. Y bueno,
y se viene la segunda edición de Camayaya, que incluso ahorita ya estamos metiendo algunos personajes, como Panchorizo va ya dentro del personaje de Camayaya, algunos personajes más que estamos tratando de recopilar para poderlos meter. Queremos ver si es posible meter el tema de diputados y de alcaldes también, ¿verdad? Y ese tema del tema de los idiomas mayas que te decía, ¿verdad? Entonces es un trabajo que pues estamos ahí por ver de qué manera lo terminamos, lo concluimos y lo sacamos, ¿verdad? Beri, vamos a tener que hacer una segunda y una tercera parte de este programa definitivamente. Gracias, creo que ya el destino nos unió por ahí en el camino nuevamente, y va a ser un placer de verdad enorme poder seguir trabajando algunos proyectos contigo para seguir adelante. Así que de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación, y gracias también por ser parte de esta cultura guatemalteca con la que pues todos nos identificamos y todos conocemos una historia. Te dejo un abrazo virtual, pero antes de despedirnos quiero compartir algunos de los apodos, ¿verdad?, de nuestra gente que hoy nos acompaña acá. Por aquí tenía un mensaje pendiente de Víctor Villatoro que dice: no se te olvide Don Chico Perico de nuestro Champerico. Hace buen personaje en Champerico, el Chico Perico. Ok, bueno, vamos entonces, Beri, aquí te dejo. Mira, Jessica Osorio, le dicen Cleo. Ese es el apodo de Jessica Osorio. También tengo el apodo de Moreno Billy, dice El Canche. También tengo el apodo de, déjame ver, María Ramírez dice Pilarica, por Pilar. Ajá, muy bien, y déjame ver, todavía creo que alguien más se animó por acá. Saludos, en mi pueblo me conocen como Callito, Bravo, Chaleco, Bravo Chaleco dice, Callito, lo conocen a Oscar. Muy bien, gracias por compartir esto y animarse a compartirlo con nosotros. De verdad un placer, fue un programa genial. Me quedo corto de verdad con todo lo que quería platicar. Si les dijera, tengo miles de preguntas más en mi cabeza, pero creo que eso nos da la oportunidad de volvernos a encontrar. Beri, un abrazo virtual por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Raulito. La verdad es que reiterarte el agradecimiento por el espacio que nos estás dando, y bueno, muchas gracias por todo ello, y también pues me da mucho gusto volverte a ver, y la verdad me dio mucho gusto también saludarte. Y vamos a seguir ya, como te digo, ya el destino volvió a encontrarnos, y vamos a aprovechar eso como una gran segunda oportunidad para seguir haciendo más proyectos. De verdad, mucha gente conectada hoy, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Les digo gracias desde esta plataforma de Zucca Guatemala, gracias a la gente que se conecta también en la visionradio.net en Atlanta, Georgia, que nos extiende un poquito más a toda la Unión Americana a través de la radio, y gracias también a la gente que se toma el tiempo de darle play a este podcast en Spotify, en Tuning Radio y también en Google Podcast. Mi nombre es Raúl Castañaza, de verdad un placer. La próxima semana traemos una historia de vida acá en Mentalidad Correcta. Espero me puedan acompañar, estará muy interesante. Y bueno, como les digo al final de cada una de las ediciones, por favor, todo lo que hagan, que sea en el camino de su felicidad. Y hoy les sumo: felicidades Guatemala por un año más de independencia. Hasta la próxima, cuídate, Beri, un abrazo. Mucho gusto. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza, un espacio para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan, temas, invitados y mucho más. Te esperamos.